Saludos cordiales a todos. Yo soy la doctora Melba Cruz, directora general de Salud Pública del Ministerio de Salud. Tenemos el agrado de presentarle la Guía Nacional para la Vigilancia, Prevención, Control y Atención de la Viruela Símica en su versión número 4. Esta guía fue revisada por el equipo técnico del Ministerio de Salud, de la Dirección General de Salud, en colaboración con las direcciones nacionales del Ministerio de Salud y algunas instituciones tales como el Instituto Conmemorativo Borja, para los cuales también pues agradecemos su aporte. Fue revisada y será presentada por mí, por la doctora Lourdes Moreno, Departamento de Epidemiología, la doctora Jenny Hooker, Departamento de Salud y Atención Integral a la Población, la doctora Lilian Valdés, Departamento de Instalaciones y Servicios de Salud a la Población, el doctor Gilberto Skirsen, Departamento de Regulación de Laboratorio Clínico. El brote de la viruela, como todos ustedes saben, el 20 de mayo del 2022, la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, emite alerta epidemiológica ante la ocurrencia de casos de viruela símica en algunos países dentro y fuera de la región de las Américas. Según datos de la OMS, el día de hoy se reportan a nivel mundial 42.954 casos en 95 países. En la región de las Américas se reportan un total de 18.569 casos, 2 fallecidos. Los países con mayor número de casos son Estados Unidos, Canadá, Brasil y Perú. En Panamá, hasta este momento, se han confirmado 7 casos. En este mapa podemos ver la distribución de los países y el recuento de casos en estos países, en donde podemos observar que el 99% de los casos está distribuido en países donde históricamente no existían reportes de viruela del mono, y solamente un 1% en los países donde sí existía, ¿verdad? De estos 95 países, 88 son países no endémicos y 7 países endémicos. El 22 de julio del 2022, el director general de la OMS declaró que el brote multinacional de viruela símica constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional, concluyendo que el riesgo de viruela símica es moderado a nivel mundial y en todas las regiones, excepto en la región de Europa, donde el riesgo es alto. ¿Qué implicaciones tiene esta declaración, verdad, de emergencia de salud pública de importancia internacional? Esto implica trasladar a la población y a los estados la preocupación de la OMS acerca de la viruela del mono, elevar los niveles de alerta y prevención en las redes sanitarias de todos los países y favorecer una respuesta internacional común con la puesta en marcha del desembolso de recursos económicos y esfuerzos para mejorar, impulsar y compartir tratamientos y vacunas. El Ministerio de Salud ha elaborado esta guía que, como les decía, la hemos estado actualizando. Esta es la 4ª versión, en donde hemos tratado de incluir todos los aspectos importantes que nuestro equipo de salud debe conocer. Entre el contenido que hemos desarrollado están los aspectos generales, la vigilancia epidemiológica, promoción de la salud, medidas de prevención y control para la población, medidas de prevención y control de casos sospechosos o confirmados de viruela símica, atención de casos sospechosos o confirmados, y en la parte de diagnóstico hemos desarrollado tanto el diagnóstico clínico como el diagnóstico laboratorial. Además de la atención, tenemos la atención prehospitalaria, hospitalaria, el tratamiento y los aspectos de vacunación. También desarrollamos la medida de salud pública desde la perspectiva de zoonosis para prevenir o evitar la transmisión. El objetivo de esta guía, brindar orientación técnica sobre las acciones recomendadas para el abordaje integral de los casos de viruela símica en las instalaciones de salud pública y privadas a nivel nacional, con el fin de poder captar y abordar oportunamente aquellos casos que se consideren sospechosos. Aquí me detengo un poco porque esta guía
como bien lo dice, es una guía que les va a decir a todo el equipo de salud qué debemos hacer para dar una atención integral a los casos de viruela símica. Sin embargo, todas las instalaciones de salud deben contar con un plan para el abordaje de esta enfermedad en el cual ustedes van a desarrollar el cómo van a llevar a cabo esta guía, cómo la van a desarrollar. Nosotros podemos decirle el qué, pero la forma va a depender de cada instalación, porque va a depender de muchos aspectos, del recurso humano que tengan, de la infraestructura que tengan, de su organización, y ustedes son los que saben cómo deben organizarse de la mejor forma para poder atender a estos pacientes. Esta guía le va a dar los elementos que deben cumplir y que estará publicada en nuestra página web. Este video que lo van a encontrar también en nuestra página web y en la página de la Organización Panamericana de la Salud, y podrán compartirlo con quienes ustedes consideren necesario. Aquí es muy importante que ustedes tengan claro cuáles son los criterios generales para decidir dónde ubicar los pacientes, o sea, si el aislamiento va a ser un aislamiento domiciliario o va a ser aislamiento hospitalario. Para esto es muy importante que todas las instalaciones hospitalarias, tanto del MINSA como de la Caja y los hospitales privados, a nivel nacional, cuenten, como les decía, con el plan para el abordaje de los casos que sean detectados en sus áreas y que cuenten con un área física con los requerimientos mínimos para realizar aislamiento de contacto. ¿Cuáles son básicamente? Una habitación individual con baño exclusivo o cohortes de pacientes sospechosos o confirmados con baño designado para esta corte. Recuerden que el área de aislamiento de contacto debe estar disponible en todos los hospitales para cualquier patología que requiera este tipo de aislamiento, que requiera prevención de contacto, no solamente para en estos casos de viruela símica, sino para cualquiera, llámese KPC, Clostridium o cualquier otra patología que se contagie, ¿verdad? Que su mecanismo de contagio sea a través del contacto. Entonces, eso es algo que no solamente para esta temporada estamos pidiendo, sino que siempre, siempre todo hospital debe tener dispuesto. De detectarse un caso sospechoso de viruela símica en una instalación de salud de primer nivel de atención o en una instalación hospitalaria, es muy importante la evaluación médica inicial, ¿verdad? Por el clínico de su condición de salud, ¿verdad? Si el paciente cómo se encuentra en ese momento, si tiene o pudiera tener algunas complicaciones, y también es muy importante evaluar los factores de riesgo de esta enfermedad grave. Esto al hacer la evaluación médica, la evaluación clínica. También es muy importante la investigación epidemiológica para determinar las acciones de salud pública a seguir. De resultar positivo, se deberá evaluar los siguientes parámetros para determinar dónde se realiza el aislamiento del paciente. Son dos aspectos muy importantes y que van de la mano a la hora de decidir si dejamos al paciente en aislamiento hospitalario o dejamos al paciente en un aislamiento domiciliario. Una es la condición clínica del paciente y las condiciones básicas para realizar el aislamiento en el domicilio. Recuerden que esta enfermedad es autolimitada, que después de cierto tiempo se resuelve prácticamente solamente con tratamiento sintomático. Los pacientes cursan con condición general bastante estable, ¿verdad? Leve, sin muchas complicaciones. Por lo tanto, prácticamente todos pudieran hacer el aislamiento en sus hogares, pero hay que ver algunos aspectos que vamos a hablar más adelante a la hora de decidir si de verdad lo podemos dejar haciendo el aislamiento en su domicilio. Los pacientes con viruela símica con mayor riesgo de progresar enfermedad grave son los niños, las mujeres embarazadas o los pacientes inmunodeprimidos, por lo que estos pacientes deben ser considerados para la admisión a una instalación hospitalaria para un seguimiento más estrecho debido al riesgo de deterioro clínico al que se exponen. El personal de salud a cargo, epidemiología local y el equipo de salud pública son los tres personajes o equipos de salud que deben estar
involucrados en la toma de decisión, ¿verdad? Para la toma de decisión, los dos aspectos, el aspecto clínico y el aspecto epidemiológico, deben tomarse en cuenta, para lo cual entonces debe tomarse en conjunto con el personal de salud clínico que está atendiendo al paciente, el personal de epidemiología local de la instalación y el equipo de salud pública regional. En este listado que vemos a continuación se detallan algunos aspectos a evaluar de la condición clínica del paciente para indicación de ingreso hospitalario para su manejo y vigilancia. Entre eso tenemos si el paciente tiene neumonía, como sin dificultad respiratoria, si presentan algunos signos, ¿verdad?, de encefalitis o meningitis, tiene lesiones oculares con riesgo de pérdida de visión, así como un dolor ocular o alteración visual, lesiones faríneas que impidan la devolución del líquido o comprometen la vía aérea, si presenta celulitis grave con compromiso orgánico, si tiene fiebre persistente, sobre todo en pacientes con inmunosupresión, si presenta proctitis que requieran analgesia intravenosa o inclusive intramuscular, y o reposo gastrointestinal, si el paciente está deshidratado, si presenta vómitos, diarrea o algún signo o síntoma de sepsis, ¿verdad? O cualquier otra condición que el médico tratante considere que deba ser vigilado en el hospital. Todo paciente que por su condición clínica requiera algún tratamiento que no sea por vía oral, ¿verdad?, que requiera inyecciones intramusculares o intravenosa, ¿verdad?, debe ser admitido a un hospital. No podemos exponer al paciente a que él salga de su aislamiento, a recibir tratamiento que no puede recibir en su hogar. Entonces, si ya requiere algún tratamiento que no sea vía oral, es muy importante que este paciente, ¿verdad?, sea ubicado en un aislamiento hospitalario por el tiempo que sea necesario mientras tenga este tratamiento. El aislamiento domiciliario. Condiciones básicas para realizar el aislamiento domiciliario. Primero que todo, el paciente debe contar con una habitación individual con baño exclusivo. Debe tener acceso a agua potable y recursos para higiene personal. Aquí también el equipo de salud pública regional, que es el responsable de hacer la visita domiciliaria, también debe observar, ¿verdad?, el tema de hacinamiento. Si en la casa hay muchas personas donde no van a poder aislar al paciente o donde van a exponer al resto de la familia, no es recomendable que se haga el aislamiento domiciliario. Igual, si dentro del hogar, ¿verdad?, hay pacientes, hay niños, que hemos dicho que los niños y las embarazadas y los inmunosuprimidos son pacientes que por lo regular o se pudieran complicar. Entonces, si en estos hogares hay niños, adultos mayores o personas embarazadas o muchas personas, ¿verdad?, donde no se puede aislar al paciente, es recomendable que el aislamiento entonces se indique que sea un aislamiento hospitalario. En este aspecto del aislamiento hospitalario, también el equipo de salud pública debe evaluar si el paciente puede tener acceso a los medicamentos, si el paciente puede tener acceso a la alimentación. Todos estos son aspectos que el equipo de salud pública debe evaluar antes de decidir si sí o no puede hacer el aislamiento en su hogar. De no contar con las condiciones mínimas, es necesario, como medida de contención del evento, mantener al paciente aislado en una instalación. De contar con las condiciones básicas que ya hemos mencionado para el aislamiento domiciliario, se realizará el traslado del paciente a su casa para cumplir el aislamiento domiciliario. La finalización de este aislamiento domiciliario será indicada por el equipo de salud regional, que estará dando seguimiento muy de cerca del caso. Los criterios para el traslado, luego de las evaluaciones y determinación que el paciente puede realizar aislamiento domiciliario, se realizarán las coordinaciones para el traslado del paciente en una ambulancia. Por ningún motivo se debe enviar al paciente en transporte público. Recuerde que el mecanismo de contagio es a través de contacto y que también se puede transmitir por objetos, ropa o cualquier cosa que esté
que haya tenido contacto con las lesiones. Entonces no podemos exponer a la población a que se vaya a contaminar, ¿verdad?, en uno de estos medios de transporte público, que pudiera contagiarse o contaminarse de las lesiones de los pacientes. Se exceptúa de lo anterior, ¿verdad?, en caso de que el paciente cuente con vehículo propio, que él pueda dirigirse a su hogar desde su vehículo, si no, se deben hacer entonces las coordinaciones a través de la ambulancia. Es muy importante que cuando el paciente se envía a su hogar, el paciente lleve toda la información sobre cómo deben ser las medidas de prevención y control en su hogar desde el momento que se sospeche o que se confirme que el caso de viruela símica. Durante el aislamiento domiciliario se debe tener un seguimiento estrictamente supervisado por el equipo de salud pública regional, quienes serán los responsables de verificar la condición clínica del paciente, verificar el cumplimiento de las medidas de prevención y control durante el aislamiento, verificar si el paciente cuenta con apoyo para suplir las necesidades básicas durante el aislamiento, llámese alimentos, medicamentos, entre otros, y en caso de no, buscar los mecanismos para suplir estas necesidades. Todo menos que el paciente tenga que salir a buscar medicamentos o tenga que salir de su aislamiento, ¿verdad?, a buscar alimentos o por cualquier otra razón. Por lo tanto, se le debe facilitar todo lo necesario al paciente aislado en su hogar. Orientar al paciente, los cuidadores y demás miembros de la familia sobre las medidas de prevención. Estas medidas deben ser entregadas por escrito para que el paciente y sus familiares o cuidadores lo tengan presente y lo tengan claro. Importante, el personal de salud que realiza este seguimiento debe cumplir con las medidas de prevención de infecciones, usar correctamente el equipo de protección personal, realizar higiene de manos y limpiar y desinfectar cualquier equipo utilizado por el paciente. La toma de decisión sobre el ingreso del paciente en aislamiento hospitalario se realizará cumpliendo los siguientes criterios, ¿verdad? Si hemos decidido que el paciente, ya sea por criterio clínico o epidemiológico, debe hacer el aislamiento en el hospital, el alta, ¿verdad?, debe ser llevada a cabo de acuerdo a estos criterios que les voy a mencionar. El paciente que ha completado el periodo de aislamiento hospitalario por 21 días deberá entonces tomarse esta decisión por el personal de salud a cargo del paciente y por epidemiología local. El ingreso hospitalario de pacientes con mejoría clínica y se considere que por su condición puede continuar aislamiento en su domicilio, una vez tengamos claro que de verdad puede hacer el aislamiento en su domicilio, hasta completar los 21 días, entonces esta decisión será tomada en conjunto entre el personal a cargo del paciente, epidemiología local y el equipo de salud pública regional. El equipo de salud pública regional será el responsable de evaluar las condiciones del domicilio para realizar el aislamiento. De cumplir con las condiciones mínimas que ya hemos mencionado, se coordinarán, según los mecanismos establecidos por el hospital, el traslado del paciente a su domicilio en una ambulancia e iniciará el seguimiento estrictamente supervisado del caso hasta finalizar el aislamiento. Recuerden hacer las coordinaciones con la ambulancia, porque aunque el paciente tenga una condición estable o esté en buen estado general, no debe trasladarse a su hogar por medio de transporte público, nunca. Se debe coordinar que el aislamiento se haga a través de ambulancia o por cualquier mecanismo establecido en cada una de nuestras instalaciones de salud. Importante, por ser un problema de salud pública, por ningún motivo se aceptará el ingreso hospitalario mediante la firma de relevo de responsabilidad por el paciente o su familiar. Ahora presentaremos la parte que corresponde a la vigilancia epidemiológica de la viruela símica. Es importante, dentro de los aspectos generales, tener en cuenta el agente causal y saber, pues, que la viruela del mono, viruela símica, es una zoonosis viral
causada por el virus de la viruela símica que pertenece al género Orthopoxvirus. La presentación clínica que se tiene son erupciones atípicas que progresan en etapas secuenciales de máculas, pápulas, vesículas, pústulas, costras y que a menudo se asocian con fiebre, linfadenopatía y mialgias. En cuanto al reservorio, varias especies de animales han sido identificadas como susceptibles al virus de la viruela símica. Esto incluye ardillas de cuerda, ardillas de árbol, ratas gambianas, lirones, primates y otras especies, aunque los roedores son los más probables. En cuanto a otros aspectos generales, es importante saber que la viruela símica se transmite principalmente por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales, las lesiones de la piel o mucosas de animales infectados. En cuanto a la transmisión de persona a persona, esta puede producirse por contacto directo con lesiones cutáneas de una persona infectada, con el contacto con secreciones infectadas de las vías respiratorias o con objetos, pues que también han estado en contacto con ellos y por tanto se consideran contagiados, como las telas, la ropa de las camas o toallas, también superficies que han sido utilizadas por una persona enferma. Este contacto directo puede ocurrir también durante el contacto íntimo, incluyendo sexo oral, anal y vaginal, o al tocar los genitales, tanto pene como testículos, labios y vagina, o el ano de una persona con viruela símica. También puede considerarse contacto directo los abrazos, masajes y besos con una persona enferma. Importante también tener en cuenta el contacto directo cara a cara prolongado sin uso de mascarilla. Como decíamos, tocar objetos y telas durante las relaciones sexuales que fueron utilizados por una persona con viruela símica y que no hayan sido debidamente limpiados y desinfectados, tales como la misma ropa de cama, las mismas toallas, incluso artículos fetichistas y juguetes sexuales. La transmisión también puede producirse por gotitas respiratorias, generalmente tras prolongados contactos cara a cara con el paciente, lo que expone al personal de salud y a los miembros de la familia de los casos activos a un mayor riesgo de infección. Es importante considerar que la infección se puede transmitir al feto a través de la placenta, a lo que estaríamos frente a la viruela símica congénita. Es importante que dentro de la vigilancia epidemiológica se conozcan los objetivos que no solamente son del nivel nacional, también del nivel regional e incluso local. Es necesario detectar oportunamente los casos de la enfermedad, monitorear diariamente la aparición de los posibles casos sospechosos y los casos confirmados, caracterizar la situación epidemiológica de la viruela símica en los casos que se vayan presentando en el país, establecer las medidas de prevención y control para la enfermedad, así como promover la aplicación de estas medidas ante los posibles casos sospechosos, confirmados y también a sus contactos. Otros objetivos son monitorear el comportamiento epidemiológico y la evolución de la enfermedad en las diferentes regiones o países también del mundo para la adecuada preparación de las medidas de control y prevención en correspondencia a los escenarios existentes. Y bueno, como todo en salud pública es dinámico, pues tenemos que ir adecuando a medida que se tenga mayor información
Otro de los aspectos es divulgar la información producto del análisis de los datos recabados en el sistema de vigilancia, evaluar los resultados e impactos de las actividades de prevención y control. Como actividades propias de la vigilancia epidemiológica, es necesario hacer ese monitoreo de la evolución de los casos de la viruela símica en los países afectados con las autoridades competentes y a través de los puntos de contacto del Reglamento Sanitario Internacional. Tenemos que elaborar y actualizar las definiciones de caso en la medida que surja la información y la evidencia sobre su evolución y comportamiento. Y pues una vez se tienen las nuevas definiciones, siempre hacer esa divulgación a todo el equipo del sector salud, tanto público como privado. Y por supuesto, una de las principales actividades es la detección oportuna de los casos sospechosos para contener el evento y limitar la transmisión y progresión de la enfermedad. Es muy importante hacer la notificación obligatoria e inmediata de todo caso sospechoso de viruela símica por la vía más rápida disponible al sistema de vigilancia epidemiológica según el nivel de atención al nivel nacional de epidemiología. Posteriormente, el enlace de Panamá con el Reglamento Sanitario Internacional notificará al punto de contacto regional de la OPS-OMS para el Reglamento Sanitario Internacional dentro de las primeras 24 horas, puesto que esto es un evento de notificación también internacional. Investigación inmediata de todo caso sospechoso en los que debemos ver los viajeros de alto riesgo, todo caso sospechoso y confirmado y ver sus contactos e indagar sobre la historia personal o familiar de viajes recientes a países con casos reportados. Muy importante mantener esa búsqueda activa de nuevos casos y contactos y por supuesto, pues, mantener esa vigilancia estrecha en personas que han estado en contacto con un caso sospechoso. En cuanto a esa vigilancia estrecha de los contactos de casos confirmados, se debe realizar un seguimiento por 21 días a partir de la última exposición conocida. Es importante que el equipo de epidemiología verifique el cumplimiento de los criterios de la toma de muestra para el diagnóstico de la viruela símica de acuerdo con los protocolos establecidos. Dentro de los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, también es menester mantener una vigilancia epidemiológica activa. Otro de los aspectos como actividades que nos corresponde a la vigilancia epidemiológica es la elaboración y la actualización de los flujogramas para el abordaje de los casos sospechosos confirmados y sus contactos, como les decía, pues en función del escenario que se vaya teniendo como país afectado. La descripción de la situación epidemiológica debe hacerse de acuerdo a la triada epidemiológica, viendo persona, tiempo y lugar. Además, añadir los factores de riesgo y las medidas de prevención y control que se tomen pues con cada caso. Difusión de la información epidemiológica, tanto a nivel nacional como internacional. Y también aquí es importante resaltar que la información debe ser permeada en las áreas de las regiones a nivel pues local. Es importante hacer esta formulación y actualización de recomendaciones para la vigilancia, prevención y control de la propagación de la enfermedad, basada también en la realidad que podamos tener en las diferentes regiones de salud en el entorno en el que estamos
teniendo los casos. Y hacer las recomendaciones y ajustes necesarios en cuanto a las medidas de bioseguridad de acuerdo a ese comportamiento epidemiológico en el escenario existente que se mantiene en el país y dentro de cada una de las regiones o incluso a nivel local. Para la vigilancia, prevención y control de la propagación de la enfermedad, basada también en la realidad que podamos tener en las diferentes regiones de salud, en el entorno en el que estamos teniendo los casos. Y hacer las recomendaciones y ajustes necesarios en cuanto a las medidas de bioseguridad de acuerdo a ese comportamiento epidemiológico en el escenario existente que se mantiene en el país y dentro de cada una de las regiones o incluso a nivel local. En cuanto a la detección de casos de viruela símica, es muy importante en el escenario actual, con la aparición de nuevos casos y a fin de evitar su diseminación, que los mecanismos de detección sean sensibles para que ante la menor sospecha que un individuo pueda estar infectado por viruela símica, se reporte a las autoridades de salud pública y se realicen las investigaciones y acciones oportunas. Aquí quiero hacer el comentario que es muy importante cuando usted tiene la sospecha de que ese individuo que tiene enfrente, al que está evaluando, pueda estar infectado por viruela símica, debe notificarlo para que se puedan ir tomando las acciones correspondientes. No podemos pedirle al paciente que regrese en una segunda oportunidad para ver si ya tiene más lesiones o en otros casos que se dirija directamente a el Instituto Gorgas a tomarse las muestras. El Instituto Gorgas es un receptor de las muestras y les pedimos por favor no enviar a los pacientes directamente allá. Si lo mantiene en una instalación de salud, allí se debe hacer pues todo esa atención integral del paciente, incluso la toma de muestras. También es importante notificar a la región de salud para que pueda hacer la investigación requerida para ver el lugar en donde este paciente tendría que hacer su aislamiento. En el periodo en el que se está en espera del resultado del laboratorio, ese paciente tiene que estar en aislamiento, en el lugar en donde ha sido captado. No se puede estar movilizando de un lugar a otro el paciente. En cuanto a la definición de casos, nosotros mantenemos en el país la definición que ha dado la Organización Mundial de la Salud como país no endémico, la cual para casos sospechosos dice una persona de cualquier edad con una erupción aguda inexplicable compatible con lo descrito como viruela símica, mácula, pápula, vesícula, pústula y costra, y que presente o haya presentado uno o más de los siguientes signos o síntomas: cefalea, inicio agudo de fiebre, mialgia, astenia, linfadenopatía. Si se cumple con estos criterios, se hace el reporte de caso sospechoso, se toman las muestras y se inician los estudios de laboratorio para confirmar o descartar la viruela símica u otra exantemática. Y la definición de caso confirmado para viruela símica es un caso que cumple con la definición de caso sospechoso y está confirmado por laboratorio, ya sea por diagnóstico molecular, PCR o secuenciación. En cuanto al sistema de notificación e información, tenemos que recordar que el sistema oficial para la notificación nacional de los casos de viruela símica es la plataforma electrónica
de vigilancia epidemiológica SISVI. En el caso de que sea un médico que no tenga usuario y contraseña para hacer directamente esta notificación, debe comunicarse con la instalación de salud del área a la que corresponde o a la región de salud, o incluso buscar la manera de notificarlo al nivel central. Más adelante les exponemos los números telefónicos en donde podrían hacerlo también. La notificación es obligatoria a la autoridad local de salud y a epidemiología. Será realizada de forma individual, nominal e inmediata, en menos de 2 horas. En el formulario de notificación individual por el funcionario que identifique el caso. Inmediata y simultáneamente se debe comunicar telefónicamente a las autoridades sanitarias correspondientes. La notificación individual se hará con el código CIE B04.X. Si el caso se notificó como sospechoso, concluida la investigación y si se documenta la etiología, se debe actualizar el diagnóstico confirmado en el SISVI. Dependiendo si se confirmó o no la enfermedad, en la variable estado, se debe seleccionar el que corresponda, ya sea sospechoso, confirmado o descartado. La notificación internacional, como decíamos, pues ya se hará en el nivel nacional y a través del punto de contacto para el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional. En cuanto a la investigación y seguimiento de los contactos o de los casos, se debe investigar los casos sospechosos, confirmados, los contactos y las probables fuentes de infección, los cuales se deben notificar, como decíamos, a las autoridades locales de salud para poder seguir, pues, con el flujo de notificación. Importante investigar si tienen antecedentes de viajes, ver que estas exposiciones hay que investigarlas durante los 21 días previos al inicio de los síntomas. Se ha estado en un área que ya se conoce con viruela símica, se ha estado en contacto con un caso ya sea sospechoso o confirmado. Si es así, pues se debe completar siempre el formulario de investigación de casos ya establecido por el sistema de vigilancia y enviarlo dentro de las 48 horas de haber sido identificado el caso de epidemiología según el nivel correspondiente. Esto es lo que está en el decreto ejecutivo 1617, esto de las 48 horas. Sin embargo, en estos momentos en que el país está todavía con un número reducido de casos, nosotros necesitamos que esta investigación no sea remitida el mismo día, porque esto nos ayuda a tener un mejor control y ver las actividades que se tienen que coordinar. Es importante esa búsqueda y monitoreo de los contactos. Se deberá investigar a toda persona que haya podido tener contacto con un caso sospechoso o confirmado, y somos repetitivos en esto, dentro de los 21 días anteriores a la aparición de los síntomas. Y se deben monitorear por lo menos una vez cada día por los siguientes 21 días. Importante ver dentro de los antecedentes durante la investigación si tiene un vínculo epidemiológico. Exposición cara a cara, incluidos los trabajadores de la salud sin protección para los ojos y las vías respiratorias, contacto físico directo con la piel o lesiones cutáneas, incluido el contacto sexual, o contacto con materiales contaminados como ropa,
ropa de cama o utensilios. En un caso sospechoso o confirmado, es importante y hay que repetirlo durante los 21 días anteriores al inicio de síntomas. Es difícil que todas las personas puedan tener esa memoria, pero tenemos que ser conscientes que esto es necesario y tratar de buscar dentro del interrogatorio, pues, cómo llevar al paciente a que nos pueda dar datos confiables. Decíamos, es importante el historial de viaje, si ha tenido parejas sexuales múltiples o anónimas, y es importante también que nosotros podamos ver si esta persona pues tiene alguna enfermedad crónica que también le pueda afectar y que sea determinante para saber si esta persona podría manejarse dentro de un entorno domiciliario, si cumple con las medidas necesarias para poder hacer ese aislamiento en casa, o de hecho, si ya tiene alguna otra enfermedad que por su condición y que le pudiese llegar a traer alguna consecuencia o agravar su cuadro, tendría que quedarse hospitalizado. Dentro de las recomendaciones para los contactos, es necesario instruir a los contactos a controlar su temperatura 2 veces al día. No deben donar sangre, células, órganos, leche materna, semen u otros mientras estén bajo vigilancia de los síntomas. Y en caso de los contactos asintomáticos, estos pueden continuar con sus actividades diarias de rutina. Pero es bien importante que les hagan ver la importancia que no deben cambiar su domicilio mientras dure la vigilancia y su número telefónico para poder hacer efectivamente ese monitoreo y sobre todo pedirles la total colaboración con el personal de salud durante el seguimiento. En caso de que se presenten contactos asintomáticos en niños en edad preescolar, se recomienda que los mismos no acudan a las guarderías u otros entornos grupales. En cuanto a la vigilancia epidemiológica en los puntos de entrada, ya sea puertos, aeropuertos o pasos fronterizos, es importante ver que también deben mantenerse los planes para el seguimiento de los mismos. Es importante que podamos tener esa vigilancia intensificada y evaluar a los viajeros sintomáticos según los criterios de definición de casos sospechosos y que sean notificados por el medio de transporte o la instancia operativa del punto de entrada. Identificar a los viajeros considerados contactos estrechos del caso en el medio de transporte para poder darles ese seguimiento e incluso notificar a los otros países que pueden tener casos sospechosos que han estado pues, en conjunto en un medio de transporte. Es importante la activación del plan de contingencia ante la presencia de casos sospechosos y sus contactos inmediatamente pues, en los puntos de entrada. Notificar, como en todo lugar del territorio nacional, los casos sospechosos a las autoridades sanitarias, notificar los contactos y los viajeros de riesgo en tránsito al Centro Nacional de Enlace para poder al mismo tiempo que Panamá notifique al país de destino siguiendo el protocolo de comunicación establecido por el Reglamento Sanitario Internacional. Es importante vigilar en los puntos de entrada la aplicación de las medidas de control ante la identificación de cualquier caso sospechoso y sus contactos. El personal de salud asignado a los puntos de entrada
debe dar respuesta a esta situación de presentarse con alta prioridad para la implementación de las medidas de prevención y control de infecciones. Debe hacer la recolección de la información e historia completa del viaje de los tripulantes y los pasajeros sospechosos en el medio de transporte internacional y sus contactos. Los viajeros se clasificarán como viajeros asintomáticos y sintomáticos. Los viajeros asintomáticos, contacto de un caso sospechoso o confirmado, y en ambos casos, pues, que sean procedentes de países endémicos y países no endémicos afectados, de acuerdo a la definición, pues, que se tiene de caso sospechoso. Todo viajero sintomático identificado por un medio de transporte debe ser evaluado por el equipo de salud en el punto de entrada, manejándolo de acuerdo a los protocolos establecidos. Si tenemos una notificación anticipada de un viajero sintomático procedente de un área endémica o país no endémico afectado, es importante que se identifique y se ubique a los pasajeros y los tripulantes que estuvieron en contacto con el caso sospechoso dentro del medio de transporte. Él o los viajeros sospechosos permanecerán en un área designada bajo aislamiento en la terminal aérea, portuaria o terrestre a cargo del personal de salud para su debida entrevista y evaluación, y el médico del punto de entrada dará las recomendaciones correspondientes. El personal de salud internacional que atienda debe notificar inmediatamente él o los casos sospechosos a epidemiología de la región correspondiente y a su vez a epidemiología del nivel central. Aquí dejamos los números telefónicos según sea el caso, de 8 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y el teléfono que siempre está pues a disposición, que es el teléfono de turno del Centro Nacional de Enlace. De esta forma, la información pues llega a la jefatura de epidemiología, y de allí pues se hacen las notificaciones correspondientes a las diferentes autoridades. El médico del punto de entrada entrevistará al resto de los viajeros que estuvieron en el mismo medio de transporte y determinará si tiene o no factores de riesgo de exposición, y allí pues se verá si se confirma que es contacto estrecho del caso sospechoso. Se considera contacto dentro de la aeronave, de la embarcación o transporte terrestre a todo pasajero o tripulante que haya tenido contacto o exposición cara a cara sin protección respiratoria, contacto físico directo, incluido el contacto sexual y o contacto con materiales contaminados como la ropa. De igual forma, debe realizarse 21 días desde el último contacto con un paciente en el periodo infeccioso, y debe realizarse tanto la investigación como el monitoreo posterior de estos casos. La forma de monitorear estos contactos puede ser pasiva, activa o directa. El monitoreo pasivo es cuando los contactos reciben información sobre los signos y síntomas a monitorear, las actividades permitidas y cómo comunicarse con el Departamento Regional de Epidemiología si se desarrollan signos o síntomas. El monitoreo activo es cuando el personal de salud es responsable de verificar al menos una vez al día si la persona bajo la vigilancia del monitoreo tiene signos o síntomas. Y el monitoreo directo es una variación del monitoreo activo que implica al menos una visita física diaria o visita
visual, un examen visual a través de video para detectar signos de la enfermedad. En el escenario actual de país, nosotros estamos utilizando monitoreo activo y de requerirse se hace pues algún monitoreo directo. Cuando entre los contactos estrechos se encuentren viajeros internacionales en tránsito, se les darán las recomendaciones de prevención al viajero y se reportará al Centro Nacional de Enlace de Panamá para su notificación y seguimiento al país de destino. ¿Cuándo se suspende el seguimiento de viajeros contacto de casos confirmados? Al igual que el resto, cumplido los 21 días de seguimiento de ese viajero asintomático, siempre y cuando no haya presentado ningún signo o síntoma de la enfermedad y de acuerdo pues a la evaluación que se le dé en ese seguimiento monitoreo, se le puede dar el alta epidemiológica, dependiendo siempre de esa condición clínica que pueda tener el individuo. En los puntos de entrada, inmediatamente se tiene la sospecha, importante recalcarlo, activar ese plan de contingencia ante eventos de salud de importancia nacional e internacional, que esto se tiene independientemente sea por viruela símica o cualquier otro evento de notificación obligatoria, los cuales pueden ver en el decreto ejecutivo 1617 del 21 de octubre del 2014. Estas comunicaciones, bueno, se hacen en el formulario establecido para tales efectos. Inmediatamente en el punto o punto de entrada se detectan estos casos, hay que hacer la coordinación con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias Médicas, el CRUEM, para el traslado del caso sospechoso a la instalación sanitaria donde se le hará pues el aislamiento temporal para confirmar los resultados de laboratorio. Bajo ninguna circunstancia debe ser enviado en algún transporte público y esto para garantizarnos pues que se tengan las medidas de bioseguridad necesarias. Si tenemos un cadáver en un viaje internacional, la defunción es altamente sospechosa por viruela símica, pues este cadáver debe mantenerse íntegro en un área aislada y se limitará su manipulación. Es importante coordinar con el Ministerio Público para el manejo forense para que se cumplan además con las medidas de bioseguridad y todos los trámites legales correspondientes. Acá un poco el flujograma que se tiene para los puntos de entrada. Inmediatamente se tiene un caso, pues hacer la activación de la alerta, identificar y ubicar a los pasajeros y tripulantes y ver ya los dos aspectos. Si el contacto del caso es sospechoso, se debe seguir con las recomendaciones de bioseguridad que indica el MINSA, y si es un caso sospechoso, bueno, entonces sí hacer una entrevista y evaluación y ver dentro de esa entrevista si cumple con los criterios de definición de caso o no. Si se cumple con la definición de caso, entonces hacer las notificaciones correspondientes tanto a nivel regional como a epidemiología a nivel nacional y mantener a esa persona en aislamiento provisional en el punto de entrada mientras se hace todo lo demás que se dijo con el CRUEM. Si no cumple con la definición de caso,
pues se le da las recomendaciones de bioseguridad que debe seguirse y continuar con el seguimiento por la región correspondiente por los 21 días hasta que se le dé el alta epidemiológica. Bueno, esto es en cuanto a la vigilancia epidemiológica. Continuando con los componentes de la guía para la vigilancia, prevención y control y atención de la viruela símica, queremos informar que los aspectos de promoción de la salud se realizarán en base a lo establecido en las medidas de prevención y control para la población. Estas medidas incluyen lo que son las medidas generales, recomendaciones sobre sexo seguro y medidas de prevención y control durante el aislamiento domiciliario de pacientes con viruela símica. Entre las medidas de prevención para la población, vamos a mencionar rápidamente las medidas generales que incluyen lo que son el higiene de manos, o con agua y jabón, o uso de gel alcoholado, evitar compartir alimentos, bebidas u otros objetos de uso personal, evitar el contacto con cualquier material, ropa sucia, contaminada de la cama, de una persona que haya estado enferma o haya estado en contacto con algún animal enfermo, de presentar signos y síntomas relacionados, buscar atención médica inmediata y no automedicarse, cubrirse la boca y la nariz y tos, estornuda con un pañuelo desechable con un antebrazo, y cuando esté en contacto cercano con un enfermo, utilizar una mascarilla de forma adecuada. Adicional, es importante mencionar de que entre las otras medidas tenemos realizar higiene en lo que es la ropería y superficie de alto contacto en habitaciones de hoteles, residenciales, pensiones, casas de ocasión y similares, y hay que evitar el contacto con animales que puedan albergar el virus, incluyendo animales que estén enfermos, que hayan estado, se hayan encontrado muertos en áreas donde se ha detectado la viruela símica. Estas medidas deben comunicarse a la población para que sean implementadas de forma rutinaria. Con relación a las medidas o a las recomendaciones sobre el sexo seguro, este es un componente que se desarrolló en la guía y voy a mencionar algunos aspectos importantes. Es importante mantener una excelente comunicación previa con la persona con la que se va a tener relaciones sexuales, conversar sobre si ha presentado algunas manifestaciones y recomendamos abstenerse de mantener relaciones sexuales y buscar atención médica. Si su pareja fue diagnosticada con viruela, abstenerse de tener relaciones sexuales, evitar relaciones sexuales grupales o con múltiples parejas y evitar fiestas en donde se promueva el uso de poca ropa, contacto íntimo. Estos son algunos aspectos. Para mayor información pueden referirse a la guía en donde se ha ampliado esta información para que pueda ser utilizado en las docencias que se le da a las poblaciones de riesgo. Con relación a las medidas de prevención y control durante el aislamiento domiciliario de pacientes con viruela símica, esto es muy importante que el personal de salud maneje esta información, ya que es la orientación que debe darle a aquel paciente y sus familiares que por criterio que ya se mencionó anteriormente, vayan a realizar aislamiento domiciliario. Es importante que el personal de salud verifique que se cuente con las condiciones y orientar de que se debe hacer un aislamiento en una habitación individual o en un área separada de otros miembros de la familia, que debe tener un baño exclusivo para este paciente y que debe contar con ventanas que puedan ser abiertas con frecuencia. El resto de los familiares o miembros del hogar que no estén enfermos tienen que limitar el contacto con la persona enferma. No debe movilizarse por el hogar. La persona enferma debe permanecer en el aislamiento hasta tanto el personal de salud indique que puede salir del aislamiento. De requerir salir por alguna situación especial, puede hacerlo únicamente portando mascarilla, al igual que el resto de los familiares. No deben salir de casa ni recibir visitas, excepto cuando sea necesario recibir atención médica de urgencia. Debemos recordar que estos pacientes que van a estar en aislamiento domiciliario van a recibir atención por el personal de salud regional, por lo tanto, se les atenderá en casa. Solamente saldrán en caso de una urgencia. Deben evitar el contacto físico, incluido el contacto sexual o íntimo con otras personas, no compartir platos, vasos, tazas y cubiertos. De preferencia recomendamos que sean desechables. Y en caso de que utilicen o de que no sean desechables, deben hacerse una limpieza de manera adecuada. Con relación a los cuidadores, esto es un tema sumamente importante porque nosotros tenemos que
instruir de que los cuidadores de un paciente con viruela símica debe tener buena salud, es decir, no debe padecer de enfermedades crónicas, ni deben ser personas consideradas población vulnerable o de mayor riesgo de complicaciones de esta enfermedad. Ya mencionamos que son las embarazadas, los pacientes inmunosuprimidos o personas con enfermedades cutáneas crónicas como dermatitis atópica o agudas o personas que están quemadas. En estos casos, esos no pueden ser cuidadores de pacientes con viruela símica. Debemos recordar e informarle a los familiares que para ingresar a la habitación del paciente, los cuidadores deben portar mascarilla, mantener dentro de lo posible una distancia de al menos 1 metro con el paciente y para estar en contacto con el paciente, la piel del paciente o las lesiones del paciente, o para tocar las superficies dentro del entorno del paciente, deben utilizar guantes, los cuales deben ser desechados después de su uso y se debe proceder a realizar higiene de manos una vez se termina la atención con el paciente. En cuanto a la limpieza y desinfección de superficies, recomendamos hacer una limpieza rutinaria de esta habitación de aislamiento, incluyendo aquellas superficies que se tocan con frecuencia dentro de la habitación y en el baño del paciente, duchas, servicios, lavamanos. Importante, de preferencia, y si es posible esta limpieza debe hacerlo la persona que está en aislamiento para evitar exponer a otras personas al contacto con estas superficies que están contaminadas. Una vez finalizado el periodo de aislamiento, se debe realizar una limpieza y desinfección profunda del área donde se realizó el aislamiento y de las superficies que tuvo contacto con el paciente en la habitación y dentro del hogar. Con relación a los desechos que se van a generar dentro de esta habitación de aislamiento, debemos colocar un envase o un recipiente con tapa, una bolsa plástica para depositar todos los apósitos, vendajes, guantes, mascarillas que utiliza el paciente, y esta bolsa debe ser retirada diariamente, amarrada utilizando guantes y colocada en el área en donde va a ser retirado por la empresa que recolecta la basura en las casas. Para manipular la ropa, igualmente, recomendamos tener mucho cuidado. Esto debe idealmente hacerlo la persona que está enferma. De no ser así, entonces lo debe realizar el cuidador utilizando guantes y mascarilla. Importante, la ropa no debe ser sacudida para evitar dispersar los microorganismos en la habitación y la ropa no debe mezclarse con la ropa del resto de los miembros del hogar. Debe ser lavada por separada, con agua y jabón y debe ser secada de forma adecuada. Todos estos aspectos que acabo de mencionar deben ser explicados tanto al paciente como a los miembros del hogar al momento que tengamos un paciente en aislamiento domiciliario. Igualmente debe ser entregado por escrito y debe ser reforzado durante las visitas que se van a realizar al paciente por parte del equipo de salud pública regional. Ahora vamos a hablar un poco sobre las medidas de prevención y control de los casos sospechosos confirmados de viruela símica que detectemos o que tengamos que atender en una instalación de salud. Quiero hacer énfasis en que estas medidas de viruela símica son las mismas medidas que nosotros implementamos para cualquier enfermedad o condición en donde el paciente requiera hacer aislamiento de contacto. Un paciente con aislamiento de KPC, un paciente con una gastroenteritis por rotavirus, una gastroenteritis por Clostridium difficile, pacientes con Candida auris, pacientes con varicela, entre otras condiciones que vemos en las instalaciones de salud y que el personal de salud está acostumbrado a colocar en aislamiento de contacto a estas condiciones para evitar que otros pacientes se enfermen dentro de la instalación hospitalaria. Entonces, vamos a hablar un poco sobre cuáles son esas estrategias para prevenir y limitar la transmisión durante el aislamiento hospitalario de estos pacientes. Vamos a hablar sobre la identificación temprana y el control de la fuente, sobre la aplicación de las precauciones estándares, sobre la implementación de las precauciones adicionales, en este caso ya fue mencionado por gotitas y por contacto primordialmente, las medidas en la atención ambulatoria y los cuartos de urgencia, los controles administrativos. Los criterios generales para determinar la ubicación ya fue tratado en la primera presentación de esta docencia. Con relación a la identificación temprana y el control de la fuente, nosotros como personal de salud tenemos que estar preparados en nuestro cuarto de urgencia, en nuestras consultas externas, para realizar un adecuado triage clínico y tener un alto nivel de sospecha para poder identificar pacientes sospechosos de la viruela símica. Y como mencionamos ya en el aspecto de vigilancia epidemiológica, aquel paciente que se tenga sospecha debe ser atendido inmediatamente, siguiendo las precauciones estándar y las precauciones adicionales,
debe hacerse la toma de muestra y debe tomarse las medidas de salud pública, evitando que este paciente exponga a otras personas. Nuestros cuartos de urgencia tienen que estar dotados con todo el material para cumplir con estas precauciones, estándares y adicionales. Debemos tener alertas visuales en donde se les explica a los pacientes la sintomatología, la importancia de buscar atención médica inmediata y la promoción de las medidas de bioseguridad en esta área. Recordemos que nuestros pacientes van a llegar a nuestras instalaciones de salud y tenemos que hacer el abordaje adecuado desde el momento que los detectamos como sospechosos para evitar y poder contener esta enfermedad. Con relación al tema de las precauciones estándares, debemos recordar que las precauciones estándares son medidas que deben ser implementadas por todos los profesionales en todos los entornos, independientemente del diagnóstico que tenga el paciente. ¿Sí? Es el nivel básico de prevención y debe ser implementado por todos los profesionales. Así sea un paciente que venga por control, o sea, un paciente que venga a realizar una consulta médica, nosotros tenemos que implementarlas. Las precauciones estándares son las que ustedes pueden ver en la diapositiva. Implica la medida principal, la higiene de manos, el uso del equipo de protección personal, basado en una evaluación de riesgos que debe realizar el profesional de la salud dependiendo de la situación en la que se encuentre o del riesgo al que el personal de salud se exponga, ¿verdad?, a la actividad que vaya a realizar. La práctica de inyecciones seguras, la etiqueta respiratoria, el manejo del equipo del paciente que va desde las superficies hospitalarias, el área de atención, así como el manejo del instrumentario y los equipos que vayan a ser utilizados por los pacientes, el manejo de la ropa sucia y los desechos sólidos hospitalarios. Todos estos aspectos deben ser manejados, implementados de forma rutinaria desde el personal de aseo hasta el personal administrativo dentro de las instalaciones de salud, para poder nosotros minimizar y prevenir cualquier tipo de exposición que nosotros tengamos. Con relación a las precauciones adicionales, adicional a las precauciones estándares, nosotros debemos implementar precauciones adicionales dependiendo de la enfermedad. En el caso de la enfermedad que estamos tratando, la viruela símica, el mecanismo de transmisión es por contacto y por gotitas. Por lo tanto, adicional a las precauciones adicionales que acabo de mencionar, debemos implementar las que están en esta diapositiva. Precauciones por contacto involucra higiene de manos, la utilización de guantes y bata desechable como mínimo para ingresar a la habitación de aislamiento y para la atención de estos pacientes, uso de material clínico exclusivo y habitación individual o un aporte en caso de que no cuente con habitaciones individuales con baños para estos pacientes. Adicional a las precauciones por transmisión de contacto, vamos a implementar la transmisión por gotitas, que incluye el uso de mascarilla quirúrgica, ¿verdad? Y la restricción de salida. Los pacientes con esta enfermedad no deben movilizarse en la instalación de salud, ¿ok? Estas precauciones de aislamiento deben mantenerse hasta tanto todas las lesiones se hayan formado costras, estas costras se hayan separado y se haya formado una capa de piel sana por debajo. El alta del paciente, es decir, el ingreso hospitalario del paciente, se hará según los criterios que ya fueron mencionados en la primera presentación de esta docencia. Con relación a la higiene de manos, es siempre importante mencionarlo. Esta es la medida básica de prevención. Se puede realizar con agua y jabón o con gel alcoholado. Debemos tener siempre cercano al personal de salud las instalaciones y los insumos necesarios para realizar higiene de manos. Recordar que haremos higiene de manos con gel alcoholado únicamente si nuestras manos no están visiblemente sucias. Si nuestras manos están visiblemente sucias, debemos realizar la higiene de manos con agua y jabón. Recordar los 5 momentos de higiene de manos, recordar que es sumamente importante que todo el personal de salud se adhiera a esta medida tan importante de salud pública para la atención de todos los pacientes y no perder estas oportunidades de realizar higiene de manos porque son cruciales al momento de la atención de los pacientes en las instalaciones de salud. Con relación a lo que es el uso del equipo de protección personal, ya mencioné en precauciones de contacto y en precauciones de gotitas cuáles son los equipos básicos que debemos utilizar. Sin embargo, siempre es importante mencionar algunos conceptos básicos para que el personal de salud tome en cuenta al momento de utilizar el equipo de protección personal. El primero de todos es el uso racional y correcto. ¿Qué quiero decir cuando menciono uso racional? Quiero decir que nosotros como personal de salud tenemos que utilizar de manera adecuada nuestros recursos.
No podemos, por ejemplo, en este tipo de enfermedades, utilizar insumos que no son necesarios, como por ejemplo un personal de salud que se coloque un overol, no es necesario para este tipo de enfermedad. El overol es necesario para enfermedades como la ébola, en donde el paciente puede tener vómitos, diarreas, ¿verdad? En donde el personal se va a exponer a gran cantidad de fluidos, por lo tanto tiene que protegerse con un overol. Sin embargo, en este tipo de enfermedades, en donde tengamos estas precauciones de contacto, únicamente podemos utilizar una bata desechable, ¿verdad? Y no es necesario utilizar un overol, que es mucho más costoso y que realmente no se requiere para este tipo de enfermedad, ¿verdad? Siempre hago el llamado de la utilización de forma correcta. Tengo que utilizar la bata bien colocada, los guantes bien colocados, ya que si no me lo coloco de forma correcta, voy a exponerme al paciente que estoy atendiendo. Recordemos que el equipo de protección personal es una barrera física entre nosotros y el medio o el paciente donde nosotros estamos atendiendo. Evaluación de riesgo es la clave. Si usted como personal de salud ingresa a una habitación de un paciente en aislamiento por contacto que tiene viruela símica y usted se coloca sus guantes y bata, pero adicional considera que va a realizar un procedimiento en donde usted puede generar aerosoles o pequeñas partículas que puedan caer en sus ojos, usted como personal de salud, haciendo esta evaluación de riesgo, puede determinar colocarse en una pantalla de protección personal. ¿Sí? Por eso, en el equipo de protección personal, esto va a depender de esta evaluación de riesgo que va a estar determinado por el paciente que usted va a atender, la enfermedad y la actividad que usted va a realizar. Suministro adecuado en tiempos suficientes, las tallas adecuadas y estar accesibles al personal de salud para que en caso que tenga que hacer una actividad lo pueda utilizar inmediatamente y no haya retrasos en la atención. Requiere entrenamiento, supervisión diaria y quiero enfatizar de que nosotros somos un equipo de salud y debemos estar pendientes de nuestras actuaciones y las actuaciones de nuestros compañeros. Debemos ser capaces de, al ver a un profesional que está en riesgo, como por ejemplo que se le haya roto un guante o tenga la bata mal colocada, de hacerle el llamado de atención y decirle, compañero, detén la actividad que estás haciendo, tienes que acomodarte tu bata, tienes que hacerte un cambio de guantes, porque en el momento que él falla, él se expone y si, por ejemplo, no realiza higiene de manos, expone a todo el resto que está fuera de la habitación de aislamiento a esta práctica inadecuada. Importante, funciona solamente si el profesional de la salud asume una actitud positiva para su uso. Es decir, está sensibilizado de la importancia y del uso del equipo de protección personal y no lo hace porque la enfermera me está viendo o porque mi jefe está allí. Lo hace porque sabe que esta es una barrera física que lo va a proteger a él, al resto de los pacientes que están en la instalación hospitalaria y a sus familiares, porque regularmente nosotros cuando salimos a la instalación hay veces que no nos bañamos y nos vamos a nuestras casas y podemos llevar estos microorganismos a nuestro hogar. La higiene de manos es crucial cuando hacemos uso del equipo de protección personal. En cuanto a la limpieza y desinfección de superficies, manejo de ropa y desechos hospitalarios, son exactamente los mismos procesos que de rutina dentro de una instalación de salud. Por lo tanto, los invito a hacer la revisión de la resolución 510, que adopta las medidas básicas de prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud, en donde ustedes van a poder obtener toda la información en cuanto a los procesos de limpieza y desinfección, manejo de ropa hospitalaria, utensilios de alimentos y desechos sólidos hospitalarios durante la atención de los pacientes con viruela símica. Con relación a la ubicación del paciente, en el caso de que tengamos que aislar un paciente en precauciones de contacto en una instalación de salud, es importante ubicar a este paciente en una habitación individual con baño exclusivo. Ya se mencionó que los pacientes con viruela símica regularmente pasan con una enfermedad muy estable, leve, en donde no requieren una atención directa del personal de salud. Por lo tanto, un paciente de viruela símica que pueda valerse por sí mismo tiene que tener las condiciones para poder asearse, para poder ir al baño sin requerir exponer al personal de salud, ¿sí? Únicamente se requerirá atención por el técnico de enfermería, mucho más para baños, por ejemplo, en el caso de que el paciente esté encamado, ¿ok? En el caso que no tengamos una habitación individual con baño exclusivo, se pueden disponer de cortes de pacientes, es decir, una corte para pacientes sospechosos de viruela símica,
y una corte separada para pacientes confirmados de viruela símica, con baños designados para esta corte, manteniendo una separación de al menos 1 metro entre las camas. Con relación al personal, el personal debe ser idealmente exclusivo para la atención de estos pacientes, ya sea en el área individual o en una corte, para reducir al mínimo el riesgo de transmisión. Regularmente se seleccionan personas que tengan un gran entrenamiento en medidas de prevención y control, personal de aseo que esté acostumbrado a trabajar en zonas críticas y un personal que usted como personal de salud considere que tenga todo el entrenamiento para evitar exponerse y que haga los procesos de manera adecuada. Igualmente recomendamos que el equipo que se va a utilizar para la atención de estos pacientes sea exclusivo para las áreas de aislamiento, estetoscopios, sismomanómetros, termómetros, y si es necesario compartir estos equipos con otros pacientes dentro del área, es decir, dentro de la corte de pacientes sospechosos, dentro de la corte de pacientes confirmados, debe ser desinfectado entre cada uso, como por ejemplo con alcohol etílico al 70%. Con relación a la movilización del paciente, ya lo mencioné, no se debe estar trasladando al paciente fuera del área de aislamiento, debemos procurar utilizar equipos portátiles. Si por algún motivo es necesario que este paciente se traslade a otra área hospitalaria, debemos tener rutas muy bien predeterminadas de este transporte, debemos bloquear los elevadores, debemos colocarle mascarilla al paciente, debemos cubrir las lesiones cutáneas expuestas con una sábana y una bata. Igualmente, el personal de salud tiene que utilizar el equipo de protección personal que ya mencioné, guantes, bata y mascarilla para movilizar a este paciente y realizar higiene de manos una vez se movilice. Debe notificar al área que va a recibir al paciente, informarle que el paciente es un paciente de viruela símica y que está en precauciones de contacto, para que una vez el paciente llegue, se tomen todas las medidas, ¿verdad? Precauciones estándares y precauciones adicionales por contacto y gotitas, y una vez se finalice la atención, se limpie y desinfecte las áreas que fueron utilizadas para el paciente antes de ingresar a otro paciente para la utilización de estos equipos o las áreas que fueron utilizadas con este paciente. Con relación a los procedimientos generadores de aerosoles, se recomienda el uso de un respirador N95 y limitar la cantidad presente en la habitación. Hago un llamado a los hospitales que son docentes, ¿verdad? Limitar el acceso de los estudiantes a estas áreas y limitar la cantidad de personas. Únicamente, si vamos a hacer un procedimiento generador de aerosol, debe estar el personal mínimo necesario para hacer muy puntualmente el procedimiento, siguiendo los protocolos, siguiendo el uso adecuado del equipo de protección personal y siguiendo todas las medidas de precauciones estándares y precauciones adicionales. En los cuartos de urgencia, en la atención ambulatoria, reforzar el uso del equipo de protección personal, la técnica de higiene de manos, mantener siempre los insumos disponibles y orientar a los pacientes sobre la higiene de manos, etiqueta respiratoria y la higiene respiratoria y el uso de mascarilla dentro de las instalaciones de salud, que en este momento permanece de forma obligatoria para todo el que ingrese a una instalación de atención de salud. En cuanto a las visitas, en la diapositiva pueden observar la circular 074 que establece la regulación de las visitas en las instalaciones de salud, en las áreas de aislamiento, en las áreas de COVID, ¿verdad? Lo que quiero hacer énfasis aquí es que las viruelas deben limitarse únicamente a las personas esenciales para el cuidado. Deben autorizarse tomando en cuenta edad del paciente, capacidad del paciente de valerse por sí mismo, la capacidad del visitante en cumplir las recomendaciones. Debemos recordar que el visitante debe cumplir exactamente las mismas recomendaciones que el personal de salud. Se le debe instruir en cuanto a higiene de manos, se debe verificar que se le dote y utilice el equipo de protección personal, orientar que no debe tocar nada, ¿verdad? Y manejo de desechos y demás. Si nosotros vemos de que esto no es posible, no debemos permitir la visita. Cada instalación de salud debe evaluar los casos de forma individualmente y apoyarse con el equipo de control, de prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud para la toma de decisiones en cuanto a la visita de estos pacientes, ya que puede ser un riesgo permitirlas. Entonces, esto tiene que evaluarse de manera individual y según las condiciones de cada caso. Controles administrativos, reforzamos el tema de que debemos continuar haciendo entrenamiento y educación continua
a todo el personal de salud, tanto administrativo, personal de apoyo y profesionales en la salud, en las instalaciones. Debemos continuar manteniendo las alertas visuales para recordarle a los pacientes y a los profesionales de salud cuáles son las medidas que debemos cumplir. Somos humanos y se nos olvida hacer higiene de manos. Sin embargo, si yo frente a los lavamanos, frente a las áreas, coloco recordatorios visuales, me permiten recordar que debo hacer higiene de manos en 5 momentos y en aquellos momentos de mayor riesgo. Debemos educar a nuestros pacientes, realizar campañas de promoción de la salud, no solamente en las redes sociales, sino también de forma constante en nuestros cuartos de urgencia, en nuestras salas de esperas, recordándole y reforzándole a los pacientes las medidas de prevención para COVID, para viruela y todas aquellas que consideren necesarias para que los pacientes estén educados y puedan colaborar con el sistema de salud en la contención de este tipo de enfermedades. Importante mantener un monitoreo y supervisión constante a los profesionales de la salud. Recordar que somos un equipo de salud y que al momento en donde yo fallo pongo en riesgo a mis compañeros de trabajo, al resto de los pacientes y a nuestros familiares que están en casa, ¿sí? Entonces esto es sumamente importante. Esta supervisión puede ser una supervisión programada, una supervisión incidental y puede ser, como mencioné anteriormente, un llamado de atención a mi compañero de trabajo que no está cumpliendo de forma adecuada las medidas y que puede perjudicar a cualquier persona que esté en la instalación de salud. Debemos tener suministros para higiene de manos en todas las áreas hospitalarias, salas de espera, cuartos de urgencias, consultorios, ¿verdad? Y en los cuartos de urgencias debemos mantener salas separadas para poder colocar en esas áreas aquellos pacientes en donde yo tenga sospecha de viruela símica, donde van a permanecer hasta tanto el equipo de salud responsable de la toma de decisiones decida, dependiendo de la condición clínica y epidemiológica del paciente y las condiciones para realizar aislamiento domiciliario, en dónde se va a ubicar este paciente. Las medidas de prevención y control son sumamente importantes. En esta documentación, en la guía, ustedes pueden accesar a toda esta información y le pedimos al personal de salud que divulgue esta información y que nos apoye para poder contener esta enfermedad, tanto en los cuartos de urgencia como en aquellos pacientes que requieran atención hospitalaria. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con el componente de diagnóstico de laboratorio. En el caso de diagnóstico por laboratorio de la viruela símica, vamos a tocar algunos componentes como cuál es la técnica o el gold standard que se utiliza para este diagnóstico, la toma de muestras y el algoritmo de país. Como vimos anteriormente en el componente de epidemiología, los casos confirmados deben tener primero que todo cumplir con la definición de casos sospechosos. Luego a este caso sospechoso se le va a tomar una muestra y se le va a hacer una prueba de laboratorio. En este caso, la prueba debe ser la PCR. Adicionalmente, se puede complementar con otras técnicas como secuenciación para conocer cuál es el linaje o el clado de este virus. Vamos a observar o vamos a comentarle en esta diapositiva cuáles son los puntos más relevantes para hacer un diagnóstico correcto de la viruela símica. Recalcamos que la PCR es la prueba de elección y siempre es importante que en estos procesos de toma de muestras donde se pueden generar aerosoles, utilizar todos los EPP o equipos de protección personal al momento de manipular las muestras. Se debe tomar una muestra adecuada, por eso es importante que recalquemos el proceso de toma de muestra. Para ello podemos obtener una muestra dependiendo de la fase en la que se encuentre la lesión. En el caso de las ampollas o pústulas, podemos obtener el mismo líquido de estas lesiones a través de la punción con una jeringuilla estéril tipo tuberculina pequeña para hacer la extracción del fluido. En el caso de estar en otro tipo de lesiones, podemos usar también hisopados o raspados. Lo importante al momento de usar hisopos para tomar la muestra es no usar hisopos de algodón, preferiblemente de nylon o de dacrón. Si las pústulas en este caso ya están en una fase más avanzada y hay formación de costras, entonces podemos tomar directamente las costras de estas lesiones y colocarlas en un medio de transporte viral. Esto es muy importante, independientemente del tipo de muestra, sea un fluido, un líquido, un raspado, un hisopado o la costra, estas muestras deben ir en un medio de transporte viral para asegurarnos la integridad de la muestra y un diagnóstico confirmatorio de manera correcta. Se deben recolectar mínimo dos hisopos por cada lesión. Es decir,
Si yo voy a tomar la muestra de hisopado de una lesión, debo usar 2 hisopos distintos para aumentar la probabilidad y cantidad de muestra de esa lesión. ¿Cuál es el mínimo de lesiones que debemos tomar por paciente para hacer la prueba? Lo mínimo que se establece según los lineamientos internacionales son 3 lesiones. Y es importante que estas lesiones idealmente sean de áreas anatómicas distintas. No es necesario desprender o romper la lesión antes de hacer el hisopado o el raspado. El proceso, lo importante es que se haga, en el caso del hisopado, que se frote vigorosamente la lesión para que haya material y podamos obtener entonces una cantidad de ADN para hacer el diagnóstico. En resumen, las muestras óptimas o ideales para el diagnóstico de la viruela símica va a depender sobre todo de la fase en la que esté la lesión. Recordemos que estas lesiones en los pacientes son sincrónicas, es decir, que en su mayoría las vamos a encontrar en una fase a lo largo de todo el cuerpo. En el caso de las ampollas o pústulas, podemos tomar un hisopado o un raspado. Ya cuando hay exudados, podemos utilizar, como les mencioné también, una jeringuilla tipo tuberculina para hacer la extracción del fluido. Y en el caso de que estemos ya ante la presencia de costras, podemos tomar directamente estas costras y colocarlas en los medios de transporte viral. Adicionalmente, podemos tomar 2 muestras sanguíneas, una muestra de suero en un tubo de química y una muestra de sangre completa tipo hemograma para poder complementar el diagnóstico de este paciente. Aquí podemos observar, que ya lo hemos visto en algunas diapositivas, las diferentes fases de las lesiones en el caso de la viruela símica, y lo importante es determinar en qué fase está la lesión y qué material voy a necesitar. Si estoy en una fase de vesícula o pústula, vamos a tener líquidos o pus en esa lesión y podemos extraerlo con una jeringa, este fluido. Ya si estamos a nivel de mácula o pápula, lo ideal es hacer un hisopado frotando vigorosamente o un raspado. Y en el caso de las costras, la costra directamente. Las muestras del material de la lesión, ya sea hisopado de la superficie o exudado de la lesión, costras de lesiones y fluidos vesiculares son este tipo de muestras. Es importante que en el caso del manejo de estas muestras, de haber diferentes tipos de muestras, ya sea exudado, lesiones y costras, no las debemos mezclar en un mismo tubo. Cada tipo de muestra debe ir en un medio de transporte viral distinto. Todas las costras en un tubo, todos los exudados en otro tubo, y los hisopados, se pueden colocar los hisopos todos en un mismo medio de transporte viral. Pero no mezclar costras con hisopados o costras con exudados, y así para tener un manejo de la muestra adecuado dependiendo del tipo de muestra. Recordemos que este manejo puede ser distinto en el laboratorio. Para interpretar los resultados de manera correcta, siempre es importante aportar información epidemiológica y datos demográficos. Lo mínimo que necesitamos en este momento que acompañe la muestra es la fecha aproximada del inicio de la fiebre, la fecha de donde empezó la erupción cutánea o las lesiones, la fecha de la toma de la muestra y también el estado actual del paciente, es decir, en qué fase se encuentra el paciente a nivel del estadio de la erupción cutánea. Y obviamente esta muestra debe ser acompañada con un formulario de notificación individual para complementar esta información que trae la muestra. A nivel del embalaje vamos a poder utilizar el triple embalaje, el mismo que hemos venido usando en el caso de las muestras de COVID-19. Para enviar las muestras al GORGA es importante que el tiempo entre la toma de muestra y la llegada de la muestra al laboratorio no sea mayor a 48 horas. Es importante también hacer énfasis en que las muestras deben ser tomadas por el personal de salud. No se debe enviar al paciente al laboratorio, se envía solamente las muestras previa a una coordinación, no solamente con el Instituto Conmemorativo GORGA, sino también con epidemiología para que haya una comunicación paralela de manera efectiva. La temperatura a la cual estas muestras deben transportarse es de 2 a 8 grados centígrados. Igualmente, si la muestra no se puede llevar inmediatamente, tenemos 48 horas antes de que esa muestra llegue, entonces el resguardo de esa muestra puede ser en una nevera de 2 a 8 grados centígrados. Y en general podemos seguir la guía de envío de muestras para COVID-19 que hemos divulgado ampliamente previamente. Aquí podemos observar el algoritmo de país de Panamá que fue desarrollado entre el Instituto Conmemorativo GORGA y el Ministerio de Salud, donde podemos ver que tenemos un caso sospechoso. Ese caso sospechoso cumple con los criterios, se toma una muestra que es enviada
Actualmente, el único laboratorio que tenemos avalado para hacer este diagnóstico es el Instituto Gorgas, y esto va a permanecer así dependiendo de la evolución de la cantidad de casos. Tal vez en un futuro se pueda descentralizar, pero al momento solo se está haciendo en el Instituto Gorgas. Vamos a enviar estos exudados, raspados, adicionalmente las 2 muestras o los 2 tubos de sangre, para que se realice entonces una detección molecular del virus de la viruela del mono. De salir positivo por la PCR, se puede entonces complementar con secuenciación. Es posible también un resultado negativo, por eso es importante hacer énfasis en que las regiones de salud y los niveles locales paralelamente también descarten dentro del diagnóstico diferencial otras enfermedades exantémicas. Y este es un cuadro donde podemos resumir básicamente lo que hemos estado hablando en las diapositivas anteriores. Podemos ver el tipo de muestra, pueden ver cuál es el insumo que debe utilizar el profesional de la salud para esta toma de muestra. Podemos ver que en el caso de las lesiones se hace énfasis en que siempre se haga colocando estas muestras en un medio de transporte viral, que la temperatura sea de 2 a 8 grados centígrados, tanto su resguardo como su transporte, y adicionalmente que esta muestra llegue en menos de 48 horas a nuestro laboratorio de referencia. ¿Cuál es el tiempo o la espera que vamos a tener para los resultados? Bueno, en este momento, en el caso de la PCR, va a ser no menor a 72 horas. Como actualmente los casos son pocos, los resultados pueden ser mucho más rápidos, pero este es el límite de tiempo para tener un resultado positivo por PCR. Ya en el caso de hacer más estudios de epidemiología molecular, en el cual necesitemos hacer secuenciación, sí podemos durar un poco más, como son 6 días. Y esto básicamente sería lo que es el diagnóstico de laboratorio, solo haciendo énfasis en el uso adecuado de los equipos de protección personal, la toma de muestra adecuada y un transporte rápido y efectivo para asegurar que este diagnóstico sea de confianza. Continuando con este interesante tema de relevancia en salud pública, vamos a revisar la atención de casos sospechosos o confirmados. Toda persona que presente síntomas compatibles con la viruela símica, erupciones cutáneas, antecedentes de viaje a países donde se han presentado casos, también que hayan estado expuestos a casos probables, sospechosos o confirmados, estamos haciendo la recomendación de medidas de aislamiento, medidas de protección respiratoria y la búsqueda de atención médica inmediata. En cuanto al diagnóstico clínico, esta tiene un periodo de incubación de 6 a 16 días, el cual puede variar hasta de 5 a 21 días. Clínicamente, esta infección la podemos dividir en 2 periodos. Un primer periodo denominado de invasión que va entre los días 0 y 5 días y está caracterizado por sintomatología como fiebre, cefalea intensa, linfadenopatía, dolor de espalda, mialgia y astenia intensa. Tenemos que tener en cuenta que la linfadenopatía es una característica distintiva de la viruela símica en comparación con otras enfermedades exantemáticas como la viruela, el sarampión o la varicela. Continuando con el diagnóstico clínico, tenemos el periodo de erupción cutánea. Este va entre 1 a 3 días después del inicio de la fiebre. Las lesiones exantemáticas se inician en el rostro, se propagan posteriormente al resto del cuerpo. En cuanto a los sitios, según porcentaje de frecuencia de aparición, el 95% de los casos se da en rostro, posteriormente en un 75% a palmas de manos y planta de los pies, en un 70% involucra las mucosas orales, 30% en genitales y las conjuntivas y córnea en un 20%. La viruela símica suele ser autolimitada y sus síntomas, duran de 2 a 4 semanas.
puede ser grave en niños, embarazadas y pacientes inmunosuprimidos, dependiendo del estado de salud de las personas y también del tiempo de exposición. En el siguiente cuadro podemos claramente visualizar las lesiones características de esta patología. Tenemos en primer lugar las enantemas que se presentan en la mucosa oral y son las primeras lesiones, tanto en lengua como en boca. Posteriormente se evoluciona a unas lesiones planas denominadas máculas que tienen un periodo de duración de 1 a 2 días. Estas lesiones tipo mácula aparecen inicialmente en rostro, se extienden a brazos, piernas y posteriormente a palmas de la mano y plantas de los pies. Esta erupción generalmente se propaga rápidamente a todas las partes del cuerpo en un periodo aproximado de 24 horas. Según la distribución que tienen las lesiones, que es hacia las extremidades, se considera que es de tipo centrífuga. Continuando con la evolución de las lesiones en esta patología, tenemos las pápulas, que son lesiones ligeramente planas y tienen un periodo de duración de 1 a 2 días y aparecen al tercer día de la erupción. Evolucionan las lesiones hacia lesiones francamente elevadas, como son las vesículas, que aparecen para el cuarto o quinto día, y su característica es que se encuentran llenas de un líquido claro. Posteriormente, como al día sexto o séptimo, aparecen las pústulas cuyo contenido, es de color amarillento. Estas lesiones tienen como característica una depresión en el centro denominada umbilicación. Estas pústulas van a permanecer por un periodo aproximado entre 5 a 7 días antes de la siguiente etapa, que sería la formación de costras. Estas costras aparecen al final de la segunda semana y estas costras permanecen durante aproximadamente una semana antes de comenzar a caerse. Continuando con las lesiones cutáneas, entonces repasamos. Máculas, que prácticamente son lesiones planas, y como podemos ver en la primera imagen, son lesiones de borde eritematoso. Posteriormente se evolucionan a las pápulas, que son lesiones ligeramente planas, tamaño inferior a 1 centímetro, evolucionan a lesiones con un contenido líquido claro denominadas vesículas. Posteriormente, este líquido claro se torna amarillento, denominándose pústula, y finalmente aparecen las costras, que se secan y se caen. Es importante en este punto recalcar que las lesiones en cuanto a número pueden ser unas cuantas hasta miles de lesiones. Y en pacientes con enfermedad severa, las lesiones, al ser muchas, tienden a coalescer, o sea, a unirse. Y esto provoca que en el periodo de descamación se desprendan grandes secciones de la piel. En cuanto a los síntomas de la enfermedad, si bien es cierto, tenemos un periodo de incubación establecido entre 6 a 16 días, es importante tomar especial cuidado en este periodo de transmisibilidad de la enfermedad, estipulado entre el inicio de los primeros síntomas y que puede perdurar hasta un periodo en el cual inclusive ya las costras se caen y aparece nueva piel. Todavía se considera un periodo
de transmisibilidad de esta enfermedad. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos que tener en cuenta esas características clínicas que nos ayuden a diferenciar la viruela símica de otras enfermedades exantemáticas como rubiola, varicela, sarampión, Coxsackie, alergia medicamentosa, sarna, sífilis. Es importante en esta etapa también tener en cuenta otras manifestaciones clínicas que se presentan en estos pacientes. Por ejemplo, a nivel de los párpados, las lesiones en muchas ocasiones tienden a ser muchas que impiden la apertura de los párpados en los pacientes por varios días. Esta complicación clínica puede manifestarse como las siguientes imágenes. Las flicténulas, que es esta protuberancia amarilla que puede aparecer en la conjuntiva. La siguiente, la blefaritis visiforme, con esta opacidad. Y también a nivel corneal, el leucoma corneal, que es esta mancha blanquecina que se da en la córnea. Igualmente es importante tener en cuenta la proctitis que se presenta en algunos pacientes a nivel anorrectal, que puede manifestarse con alteración del ritmo intestinal, rectorragia, secreción mucopurulenta, urgencia defecatoria. Así que todas estas cuestiones tenemos que tenerlos en cuenta para poder consignar nuestro diagnóstico. Continuamos. En cuanto a la atención prehospitalaria y los traslados, queremos hacer especial énfasis en la necesidad de la coordinación con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, el CRUEM, a través del 911 y el 107, para el traslado de los pacientes al centro hospitalario o a su domicilio, según la necesidad que nosotros identifiquemos en esa evaluación clínica del paciente. Por ningún lado debemos permitir que una persona que no cuenta con un vehículo para su traslado y que requiera el alta, se traslade por sus propios medios, convirtiéndose en un riesgo de salud pública para otras personas. Les invitamos a revisar el anexo de la Guía Nacional, donde se encuentran los procesos y flujos de coordinaciones, así como los procesos prehospitalarios e interhospitalarios ante situación sobre viruela símica, monkeypox, desarrollado por el Departamento de Emergencias en Salud de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud. En cuanto a la atención hospitalaria, es importante recalcar que cada instalación de salud debe contar con un área física separada del resto de los pacientes para la ubicación de pacientes sospechosos por esta patología en espera de la atención en el cuarto de urgencia. Todas las instalaciones hospitalarias de la Caja del Seguro Social del Ministerio de Salud o de los hospitales privados a nivel nacional, se les sugiere contar con un plan para el abordaje de los casos que sean detectados en su área de responsabilidad. Contar con un área física con un mínimo de requerimientos para realizar el aislamiento de contacto. En este punto es importante ese interrogatorio, esa evaluación del paciente, que si al hacer la evaluación vemos que en su núcleo familiar se cuenta con personas vulnerables, como son niños, embarazadas, adultos mayores con enfermedades como comorbilidades, pacientes inmunosuprimidos, como medida de contención se sugiere el aislamiento hospitalario en una habitación individual con baño exclusivo o cohortes de pacientes sospechosos o confirmados
con baño designado para dicha cobertura. Los pacientes sospechosos deben mantenerse en aislamiento de contacto hasta obtener el resultado de laboratorio, ya sea confirmado o descartado. Los casos confirmados por esta patología deberán continuar en aislamiento de contacto hasta que todas las lesiones sean resueltas. En cuanto a la atención hospitalaria, pues el cumplimiento estricto de estas medidas de precauciones estándar que ya anteriormente desarrolló la doctora Liliana e implementar precauciones adicionales por contacto y gotitas es de estricto cumplimiento. La atención clínica de estos pacientes debe optimizarse y ser dirigida hacia el alivio de los síntomas, controlar las complicaciones y prevenir secuelas a largo plazo. Es importante, dependiendo de la evaluación de esas lesiones, sobre todo a nivel de la mucosa oral, establecer una dieta adecuada, ofrecer a los pacientes líquidos y alimentos que le permitan mantener un estado nutricional adecuado. Recordamos y recalcamos la importancia de evitar todas las lesiones en boca, en ojos y las lesiones en general. Se debe restringir el número de las visitas y para eso es importante la buena comunicación entre el personal de salud y los familiares del paciente sobre las medidas de prevención que deben cumplir los visitantes y su estricto cumplimiento. Debemos instaurar precauciones para minimizar la exposición de las personas circundantes a los pacientes. Y por eso se sugiere el uso de mascarillas sobre la nariz y la boca del paciente y cubrir cualquiera de las lesiones cutáneas que tenga expuestas al paciente, ya sea con una bata o una sábana. En cuanto al tratamiento, si bien es cierto, no existe un tratamiento específico para la infección propiamente dicho, debemos concentrarnos en los síntomas. Debemos cuidar las erupciones, dejar que éstas se sequen, cubrir con apósitos húmedos para proteger las zonas de ser considerado necesario. Recalcamos la necesidad de aliviar síntomas, controlar complicaciones, prevenir secuelas y garantizar un estado nutricional adecuado. Y nuevamente volvemos a recalcar la importancia de no tocar las lesiones, boca, en ojos, ni las lesiones en general cuando éstas se encuentren activas. En cuanto al tratamiento sintomático, sugerimos para la fiebre el uso del paracetamol en las dosis aquí indicada. Igualmente, el dolor, dependiendo de la magnitud del mismo, podemos recomendar paracetamol, ibuprofeno o tramadol. En el caso del prurito, sugerimos el uso de loratadina o de la hidroxicina. En cuanto a la piel, es importante cortar las uñas para evitar el rascado. El lavado de manos frecuente es importante. Las lesiones deben mantenerse secas y limpias, por lo cual sugerimos higiene con agua y jabón de 1 a 2 veces al día. El uso de antisépticos como la povidona yodada, la clorhexidina. También las lesiones que veamos que se notan más exudativas, pues se sugiere cubrirlas con algún vendaje ligero.
En cuanto a las lesiones ulceradas genitales, se recomienda baños de asiento con agua salina templada, baños fríos, la aplicación de cremas anestésicas, fomentos fríos. También podemos utilizar infusiones de manzanilla que ayudan a la cicatrización de las lesiones. En cuanto a las lesiones orales, sugerimos el uso de colutorio antiséptico, enjuagues con lidocaína al 1-2%, y es importante que no está recomendado el uso de lidocaína en lactantes y niños pequeños. En caso de que las lesiones costrosas se encuentren adheridas, se sugiere el uso de una capa ligera de vaselina que facilite el retiro de las costras. En cuanto a la sobreinfección, sugerimos como tratamiento específico el uso de cefadroxilo, cefalexina o cloxacilina. Evaluar al tercer día para ver si existe una buena evolución o si se requiere prolongar el tratamiento por 10 días. En cuanto al tratamiento alternativo en pacientes alérgicos a la penicilina o sospecha de estafilococo aureus resistente a meticilina, recomendamos el uso de clindamicina o trimestoprim con sulfa. En cuanto a medidas no farmacológicas, reiteramos la importancia del lavado de las manos, usar ropa amplia y de preferencia de algodón, y evitar en todo momento el contacto con las lesiones. En cuanto a las consideraciones generales, tenemos estos grupos considerados más vulnerables que pueden evolucionar a grave, como son los niños y adolescentes, que en algunos casos, por estar inmunosuprimidos, pueden desarrollar encefalitis. En el caso de las embarazadas, si bien es cierto, no tenemos en estos momentos evidencia suficiente al respecto, podemos citar un estudio del año 2017 que pueden revisar, buscar los detalles en la Guía Nacional, que manifiesta que en este grupo poblacional se han manifestado casos de abortos, de fetos con complicaciones y malformaciones compatibles con TORCH y también productos pretérminos. En la población penitenciaria sugerimos tomar las medidas de aislamiento, ya que es una población que convive en condiciones de hacinamiento como medida de contención. En cuanto a los adultos mayores, tener especiales consideraciones por su condición propia de vulnerabilidad, y en los pacientes inmunosuprimidos por el riesgo de desarrollar complicaciones. En cuanto a la vacunación, pues como todos sabemos, ayuda a prevenir o atenuar la enfermedad. Anteriormente, esta vacuna antivariólica demostró una eficacia en un 85% para evitar y prevenir la viruela símica. Pero, si bien es cierto, esta vacuna ya no es accesible al público, ya que su producción se suspendió tras la erradicación a nivel mundial de la viruela en los años 80. Actualmente se cuenta con una vacuna para la viruela símica MVA-BN, conocida como Invamune, Invanex o Jynneos, que está aprobada desde el 2019 por la FDA, pero no está ampliamente disponible. Debido a que la infección por la viruela símica es inusual, no se recomienda la vacunación universal. Bueno, con todo lo antes expuesto, no queda más
que hacer la solicitud ante este evento de importancia y relevancia a nivel mundial, siendo un evento de salud pública y teniendo toda esta información importante disponible, bajar la misma a todos los niveles de la organización. Si todos trabajamos en equipo, podemos lograr el éxito. Palabras de Henry Ford. Cambio en la salud, un compromiso de todos. Muchas gracias.